Bueno, la sociedad no se ha dado cuenta el gran efecto que tiene la iglesia sobre ellos, sobre la sociedad. Y en eso hemos cometido un error muy grande los creyentes, y un error muy grande, y con mucho amor se los digo, las nuevas generaciones han cometido un gran error, o hemos cometido cuando hemos sido más jóvenes, y es que hemos escondido nuestra fe, nuestra creencia. ¿Por qué? Porque nos viene la crítica, porque nos dicen: ay, los cristianos son muy religiosos, los cristianos son muy fanáticos. ¿Qué otras cosas nos critican? ¿Cómo nos dicen? Que los cristianos ¿somos qué? Aguafiestas, que no vamos a ciertos lugares, bla, bla, nos critican. Pero ¿saben una cosa? Y nosotros muchas veces nos quedamos callados. Hay que ser humildes, entonces quedémonos callados. Bueno, yo les quiero hoy decir que la iglesia ha sido una fuente con un efecto positivo dentro de la sociedad. Dígame hoy la gente que está criticando de lo que sucede en las calles, que se está experimentando. ¿Qué se experimenta en la calle? Usted saca el celular y ¿qué pasa? ¿Eso cómo se llama? Inseguridad, ¿verdad? En las calles experimentamos inseguridad. ¿Qué más pasa? ¿Hay temor? ¿Sí o no? Hay gente mala por ahí y lo andan criticando. Los jefes o los compañeros de trabajo andan diciendo que los empleados no cumplen, que abusan de la autoridad, que se aprovechan, que hay sobornos, que hay corrupción. ¿Lo han escuchado alguna vez? Porque pareciera que le estoy hablando a gente que no tiene ni idea de lo que estoy hablando. ¿Lo han escuchado? Bueno, entonces dígame, ¿dónde hablamos en contra o dónde se habla en contra de esas malas acciones? ¿En la calle? ¿En los noticieros? ¿En las emisoras? ¿En la radio? ¿En el periódico? No, ¿saben dónde se revela o se devela que son malas acciones? En la iglesia. Y no solamente decimos que está mal, sino creamos programas para aquellas personas que cometen estas faltas cambien su manera de vivir. Entonces mostramos que está mal, que es un pecado, que es un error, que es una mala gestión. Asumimos, tomamos a la persona, hacemos un proceso de cambio y aparte de eso no le cobramos. Eso es en la iglesia. Así gestionamos en la iglesia y así servimos a la comunidad, a la sociedad. Hoy el pastor Satirio me hablaba de 30,000 familias impactadas durante la pandemia. Eso es una locura. Es un número que es muy difícil de pensar y de analizar. 30,000 familias. Dígame qué empresa o qué organización está abarcando semejante cantidad de familias. Responsabilidad que debería asumir el gobierno, ¿verdad? ¿Y quién lo está asumiendo? La iglesia. Así que usted debería sentirse orgulloso de la iglesia a la que pertenece. Estamos gestionando un cambio, estamos haciendo la diferencia. ¿Saben cómo se llama eso? Influencia. Ahora súmele a lo que hace el Centro Cristiano, a lo que hacen otras comunidades de fe. Estamos impactando un país, estamos impactando un continente, estamos haciendo la diferencia. Somos influencia, porque tu influencia hace la diferencia. Y ese es el nombre de este corto mensaje que tengo para ustedes. Estoy pensando en su descanso, estoy pensando en que vayan a descansar y renueven sus fuerzas, así que no quiero demorarme mucho. Tu influencia hace la diferencia. Miren, la mayordomía es la gestión responsable de los recursos. Y Dios nos ha llamado que seamos mayordomos fieles. A que tengamos el recurso, aprovechemos lo que se nos ha entregado. Y usted tiene el mejor recurso que alguien puede tener. Usted tiene la verdad. ¿Está consciente de eso?
Usted tiene la verdad en su mente, en su corazón. Usted no solamente la sabe, usted la verdad la experimenta en Jesús. Jesús es la verdad. Quiero que leamos Filipenses capítulo 3, del 4 al 10. Filipenses 3, del 4 al 10. Cuando tenga ahí el texto, hágame un ruido, por favor, hágame una bulla, grite algo, diga amén, alguna cosa, que yo sepa que están buscando el texto y que no se están durmiendo. Estamos hablando de influencia, y esta mañana nos hablaban de que o los que están siendo los influenciadores de esta generación, pues no deberían serlo. Pero ¿sabe una cosa? Yo valoro algo de estos TikTokers, influencers, YouTubers. Voy a rescatar algo. Y es que estos tipos hacen el ridículo en los videos. ¿Sí los han visto? Hacen el ridículo. Opinan de muchas cosas y de muchos temas sin saber absolutamente nada. Postean cualquier comentario que es desfasado de la realidad. Y como les digo, yo no voy a aplaudir eso, pero voy a valorar que los tipos y las señoritas son muy valientes. Estar fuera de foco y aún así postear todo esto. Y a veces eso les da miles y millones de likes. Y tú y yo, mírame a la cara, tú y yo tenemos la verdad y nos quedamos callados. Tú y yo tenemos el mensaje revelador de la verdad para alguien necesitado y nos lo guardamos para nosotros, porque nos preocupa que al expresarlo alguien nos señale. Cuando esta gente, no sé si ustedes han visto alguna vez el video de un pan cayéndose. ¿Lo han visto? Levánteme la mano el que lo ha visto. Me van a quedar mal, por lo menos uno, por favor. Yo perdí el tiempo viendo el video. Mi hija cada vez que lo ve se ríe. Si no saben cuál es una tajada de pan. Está paradita, está todo en silencio y de repente, ¡pum!, se cae. Tiene millones de visualizaciones, millones y millones de visualizaciones. Y uno que otro tonto como yo nos paramos a ver el video del pan cayéndose. Y sabes, tú tienes un mensaje que puede ser restaurador, que puede ser de ánimo, que puede salvar una vida, y a veces sencillamente por guardar las apariencias no lo callamos. Así que mi invitación hoy para ti es que seas de influencia y hagas la diferencia. Filipenses 3 del 4 al 10 dice lo siguiente: yo mismo tengo motivos para tal confianza, dice el apóstol Pablo. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y me quiero quedar en este próximo versículo, el versículo 10 dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Señor, te damos una vez más gracias por estar en medio de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, por dárnosla, por dejárnosla, porque ella es transformadora, Señor.
porque tu palabra hace siempre, siempre. Permítenos exponernos a ella, aprender de ti y crecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí en este versículo 10 hay cuatro puntos, 4 ideas para ser verdaderamente influyentes. Lo repito, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Ahí está la primera. La segunda, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. La tercera es participar en sus sufrimientos. Y la cuarta, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces la primera es: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Lo he perdido todo. Ayer el misionero, apóstol, pastor Satirio, ya no sé cómo decirle todos sus títulos, lo honramos, y el pastor hablaba en 2 Corintios de todos los sufrimientos de Pablo. ¿Lo recuerdan? Azotado, golpeado, en naufragio, mejor dicho, le pasaba de todo a este tipo. Y él lo contaba mostrando y diciéndonos: si ustedes se quejan por que les da una gripa y les toca ir a servir en la iglesia. Y decía: y además la carga que tengo, la responsabilidad y la preocupación por la iglesia. Bueno, nos está diciendo: he perdido todo, mis títulos, todo lo que he hecho lo pierdo por la finalidad de conocer a Cristo. El conocer no es tener solamente información. El conocer tiene que ver con experimentar al Señor. Definitivamente no se trata de palabras ni de datos. Significa conocer, involucrarnos con la palabra de Dios. Tiene que ver definitivamente con exponernos al texto bíblico y aprender más de Él. No podemos conocerlo ni tener una experiencia con Dios si solamente buscamos en la Biblia atributos de Dios y conocemos la definición de cada uno. Dios es omnipresente, omnisciente, Dios es santo, Dios es amor, y nos quedamos con una definición de diccionario. Necesitamos experimentar cada uno de esos atributos que Dios tiene. Por eso necesitamos amar su palabra. Necesitamos dejarnos tocar por la palabra de Dios. Miren, el mapa genético que contiene todas las instrucciones de lo que somos cada uno, de los que estamos aquí, lo conocemos como el ADN. ¿Han escuchado el ADN, verdad? Bueno, el ADN tiene una cantidad de datos asombrosos. Imagínense que 700 teras se pueden almacenar en 1 gramo de ADN. 700 teras. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, la primera línea, los que tengan celular, por favor, averigüen la capacidad de su celular. Averigüen la capacidad que tiene su celular. Mírenlo ahí, el que lo sabe, el que sabe buscar. Entonces, mi celular tiene un poquito de capacidad. Yo trabajo mucho con el celular. Entonces mi celular tiene 256 gigas. 256. Vamos a sumar. ¿Quién sacó celular aquí? ¿Tú sabes cuántos tiene el tuyo? ¿Quién sabe aquí de la primera fila? Pastor Andrés, ¿cuánto tiene tu celular de capacidad? 64. Bueno, tú me vas a hacer la cuenta, ¿listo? Entonces 64, súmale 256. Vamos a hacer la cuenta, ¿listo? ¿Tú sabes cuánto tiene el tuyo? ¿Lo puedo tener? Poca bioseguridad, pero 64, 128 más 2. Ah, no, es que usted suma y cogió la calculadora. Está bien, listo. Entonces ahí van como 500. Ah, no, mentiras, van 300 algo. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más me presta un celular? ¿Qué capacidad tiene? 64. Bueno, ahí vamos. Vamos por aquí rápido. ¿Cuánto va? Ya vamos a la mitad de lo que quiero hacer. ¿Y esto? 64. Al final piden sus celulares, o si no, que pase la ofrenda y recoja. Por acá 128.
Gracias, esto me hace caminar menos y tiene más capacidad. Bueno, ahí va. 128. Cuando lleguemos a 1 tera, me dices 128, o sea, 256. ¿Sí? Y acá, ¿cuánto? 128. 120. O sea, 2 de 128, no. 888. Me falta un par. 250. Este ya, listo. Este fue me ayudó. Gracias. 256. Listo. Allá tenemos para la cuota inicial de algo. 144. Entonces permítame, ya ahorita te los devuelvo. Aquí va. 1000. Uy, no, mentiras, no va a caer. 1144. Aquí está, 1 tera. 1 tera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El minuto, no es 10. Miren esta montañita, 1 tera. 700, como esta. 700, ¿cuántos serían celulares? 10, 700, ¿cuántos celulares? Ahí usted pero la quité. ¿Cuántas? Es 1 tera, 700 celulares por 10. ¿Cuánto es 700 por 10? ¿7,000? No. 7,000, sí. 7,000 celulares. Ahora póngale precio a eso. Aquí hay unos que yo como que me los quedo. 7,000. Esos 7,000, 700 montañitas de estas, con este valor, caben en 1 gramo de ADN. Creado por Dios dentro de ti. Ese es el Dios que a veces decimos que conocemos con leer un pasaje de la Biblia al día, o a veces a la semana, o a veces el que nos enseñan aquí desde el púlpito. Tenemos un Dios muy complejo, y cuando me refiero a complejo, no complicado, sino que necesitamos aprender de su palabra para saber todo lo que Dios tiene para nosotros. Es más, si sacas el mío, a ese el azulito, ¿me lo prestas? Así que imagínense si tenemos que esforzarnos en conocer a Dios. Miren, hay 2 cosas que usted nunca va a conocer y tiene que esforzarse: a Dios y a las mujeres. A Dios tiene que disfrutarlo y a las mujeres tiene que amarlas. Ese es nuestro Dios, necesitamos conocerlo. Lo he perdido todo a fin de conocerlo. Tu influencia hace la diferencia. Lo segundo, experimentar el poder. Experimentar el poder. Lo primero tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con sentarnos y escudriñar la palabra y disfrutar de la palabra de Dios, que no es aburrida. Otra mentira que nos han inculcado y que se nos ha metido. Esta mañana los jóvenes decían: es una mentira que la iglesia no se preocupa por ustedes. No es cierto, claro que nos preocupamos. Otra mentira es que la Biblia es aburrida. La Biblia no es para nada aburrida. Los músicos se me fueron, normal, los músicos siempre se van en las enseñanzas, pero bueno, quería hacer un ejercicio con los músicos. Pero les quiero leer un texto, y está en Segunda de Reyes, y ustedes me van a decir si la iglesia, si la Biblia es aburrida o no. No soy el más o el mejor o el más pro para leer el texto bíblico. Hay gente que lee la Biblia y uno como que se emociona cuando la lee, ¿verdad? Pero miren, les voy a leer esto. Dice: un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: ¿cómo puede ver el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño? Es mejor que vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted por favor a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas
se le zafó el hacha y se cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó, esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. Ahí va la primera. Sácalo, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y le dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. Segundo milagro, segunda acción extraordinaria. ¿Ya vieron Spider-Man? Eso contiene spoiler. Eso no es nada, eso come papas al lado de esto. Eso es historias buenísimas, pero al lado de lo que estoy leyendo de la palabra de Dios es impresionante. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pensando, llamó a sus ministros y le reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor. Y rey, respondió uno de ellos: el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien lo comunica todo al rey, aún lo que su majestad dice en su habitación. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió ya un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¡Oh, y ahora quién podrá ayudarnos! ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Elías. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo: esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato? ¿Los mato, mi señor? ¿Los mato? No los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Den un aplauso a la palabra de Dios. A veces textos así ni siquiera tenemos que predicarlos ni hacerles una gran exégesis, una investigación. La palabra de Dios habla por sí sola. Exponte a la palabra. Ella va a hacer su propósito en tu vida. Entonces, experimentar el poder tiene que ver con algo que dice ese texto, y es la oración. Está bien el conocimiento, pero lo segundo, experimentar el poder. Conocer a Cristo tiene que ver con tu inteligencia. Experimentar tiene que ver con tu proceder.
Efesios 1, 18 al 20 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creen. Mírense las manos, mírense las manos. Miren, escuchen esto mientras se miran las manos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestes. Y ese poder que está en sus manos, no en sus manos, en su oración, porque el poder es de Dios y Dios lo usa usted como instrumento, ese poder es el que quiere experimentar Pablo y que nos está invitando a que experimentemos. El poder de la oración, el poder de... Ayer lo experimentamos con el pastor cuando oraba por este hombre de la calle. Con el pastor Andrés nos corríamos porque este señor, mientras oraba, él brincaba y expulsaba demonios. Y apenas el pastor Alexander lo tocaba, eso sí, después yo creo que se bañó en alcohol y por eso de bioseguridad llegó a la casa y lo limpiaron pues con antibacterial. Pero él apenas medio lo tocaba. El poder que había de parte de Dios en su vida era impresionante. Necesitamos experimentar ese poder. Tercero, participar en sus sufrimientos. Ahí ya no nos gustó. Experimentar el poder de Dios, increíble. Que oremos porque se nos fue algo al agua y flote, qué maravilla. Que oremos para que podamos ver el respaldo espiritual que tenemos alrededor, buenísimo. Experimentar el poder de Dios suena increíble. Pero ya cuando me hablan de sufrimiento, pues ya no es tan emocionante, ¿verdad? La palabra usada por Pablo en participar del sufrimiento es koinonía. Es la palabra cuando nos reunimos alrededor de una mesa y compartimos el pan y nos divertimos y hacemos amistad. Bueno, más o menos Pablo le estaba diciendo: yo quiero hacer amistad contigo en medio del sufrimiento. Tú sufriste por mí, Jesús, yo quiero sufrir por ti. Hagamos amistad en esto. Ayer el pastor Andrés, conociéndolo un poco más, dijo algo que llegó a mi corazón. Dijo: cuando yo conozco a alguien y lo considero mi amigo, no permito que hablen mal de esa persona. No solamente lo defiendo, sino paro la conversación donde estén diciendo o criticando, porque es mi amigo. Soy leal a la amistad. Esto es lealtad. Necesitamos más hombres como el pastor. Además quiero ser su amigo para que no me critique. Necesitamos participar del sufrimiento, tener koinonía. Y para eso necesitamos dotarnos de actitud. La actitud es la disposición que asumimos en cada circunstancia. La actitud tiene que ver con nuestro cuerpo. Papás, ¿cierto que no es muy chévere ver la actitud física de los adolescentes cuando le pedimos un favor? ¿Me haces un mandado? Bueno, ya casi no hacen mandado, no, ahora existe el domicilio, pero a veces hacen mandados. Entonces uno le dice: ay, ¿vas por esto? Actitud es esa postura que leemos, ese gesto. O sea, él no nos está diciendo que no va a ir, pero con esa lectura que le hacemos al cuerpo, uno sabe que no quiere ir. O que me dice cuando se para el líder aquí del ministerio infantil o de los jóvenes: necesitamos voluntarios porque vamos a hacer un proceso donde necesitamos muchos servidores y vamos a hacer un congreso donde vamos a recibir de todo el país a muchos líderes. ¿Quiénes quieren servir? Actitud. Necesitamos dotarnos de actitud. Lo segundo es, necesitamos dotarnos de humildad. Humildad. La humildad yo la defino
es una virtud que es la virtud de ver, observar desde abajo. Ver a todos como mayores a mí, más importantes que yo. No para que me humillen, no para que me pisoteen, sino para tener la oportunidad de servirles. Eso es humildad. Yo miro desde abajo. Y aquí nos hacemos arriba para que nos vean. Pero el sinónimo más cercano de liderazgo se llama servicio. Necesitamos ver, observar nuestro mundo, el que está afuera, para influenciarlo con una mirada de humildad. Necesitamos dotarnos de humildad. Porque conozcas la verdad no significa que tú eres valioso y el que no conoce la verdad, no lo es. Y la tercera invitación es a que te dotes de abnegación. Abnegación. Esa palabra ha rondado mi cabeza y yo pensé que era porque investigaba, pero la verdad es porque Dios me lo estaba pidiendo a mí. La abnegación es el antónimo, ¿saben de qué? Del egoísmo. La abnegación es el antónimo de egoísmo. A veces cuando decimos, a ver, ¿qué es lo contrario al egoísmo? La gente dice, humildad. No, ese es lo contrario al orgullo. Pero lo contrario a la abnegación es egoísmo. A veces todo está centrado en nosotros mismos. Y cuando les hablaba de conocer la palabra de Dios y divertirnos leyendo la palabra de Dios, es porque a veces nosotros somos egoístas con la palabra de Dios y la disfrutamos, y no la disfrutamos, sino la buscamos y escudriñamos en ella. Es como si fuera el horóscopo cristiano. La abrimos ahí a ver qué nos dice para el día de hoy. Porque necesitamos para mí, cómo va a ser mi día, cómo va a ser mi semana, cómo serán mis finanzas, cómo será mi familia. Yo, el yo-yo, ¿no? El yo. Necesitamos conocer a Jesús y olvidarnos de nosotros mismos. Eso es abnegación. Abnegación es la actitud de rendir mis derechos, ceder mis derechos y que primen los de alguien más. Y si solo te queda eso hoy, pues sé abnegado en tu hogar, sé abnegado con tu esposa, sé abnegado con tus hijos, cede tus derechos. Porque también he aprendido en el liderazgo que cuando eres hombre o cuando eres autoridad y tienes que decir que eres la autoridad, es porque perdiste la autoridad. ¿Sabes cómo la puedes ganar? Rinde tus derechos y valora los derechos de los demás. Así que dice el texto: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante en su muerte. ¿Qué es ser semejante en su muerte? Es que llegue el último día de nuestra vida buscando imitarlo a Él. A mí me encanta que en la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, pero creo que se nos ha vuelto una excusa en medio de nosotros. ¿Y a qué me refiero con eso? En que para que no nos miren y no nos exijan como creyentes, entonces, hermano, ponga los ojos en Jesús porque los hombres nos equivocamos. Usted no mire a los cristianos, mire a Jesús. Y por eso a veces nos damos permiso para hacer las cosas como no son. En cambio, Pablo, ¿sabe qué dijo? Imíteme a mí, porque yo lo imito a Él. Necesitamos que nos imiten, y para imitarnos, es más, que me miren a mí, que me observen, que tenga una generación que me sigue a mí, que mira mis acciones, que miran mis redes sociales, que miran cómo me comporto con mi familia, que miran cómo tomo decisiones. Me exige hacerlo de la mejor manera. Me desafía a ser un buen creyente, a ser un buen padre, a no volarme el pare, a no volarme el semáforo, a pagar impuestos, a diezmar,
a ser obediente a mi autoridad, a rendir cuentas. Y estoy dando ejemplo a la siguiente generación. Entonces imítenme en lo que me deben imitar, porque yo imito a Cristo. Imiten a sus pastores. Por eso tenemos pastor de jóvenes, para que le digan: no me mire a mí, pues sus ojos en Jesús. Claro, pues tus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la meta. Aquí el pastor se queda cortico, no porque es cortico, no me refiero a eso, sino porque es alcanzable. Algún día lo vas a alcanzar, ojalá lo alcances, pero tus ojos puestos en la gran meta, que es nuestro Señor Jesús. Llegar a ser semejantes a Él en su muerte, y así harás la diferencia. ¿Dónde vas a hacer la diferencia? Donde nadie te ve. ¿Con quién? Con quien nadie lo haría, como ayer. Voy a ser honesto, a mí también me pidió plata y yo no puse atención. Al pastor Andrés también le pidió plata y salió corriendo. Es broma, pastor. Pero el pastor Alexander puso su mirada en ese hombre y fue compasivo. Él no se iba a ir de ahí sin orar por este hombre. Hazlo donde nadie lo haría. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una premisa en mi vida sirviendo al Señor. Es que si Dios me permite ver alguna necesidad, es porque yo puedo hacer algo. Así. Yo no soy de grandes frases de Twitter, pero es una premisa en mi vida. Si Dios me permite ver a alguien en problemas, es porque algo, o puedo darle. Ay, no, pero es que eso, darle algo un momento, eso no sirve para nada. De pronto sí. Y si eso es lo que yo puedo hacer, lo hago. Hace poco estaba en un semáforo en mi carro y vi una familia ahí, como suele pasar en Bogotá en cada semáforo. Y normalmente no doy, porque uno sabe que ese dinero lo toman para cosas que no es. Pero vi esa familia, el dolor de esta familia, o sea, se le veía en la cara que de verdad estaban sufriendo. Y yo no llevaba dinero. Pero sabe que bajé el vidrio y yo le dije al hombre que estaba ahí, le dije: échele ganas, métale ganas. Le dije: no se canse de hacer el bien, que si usted hace lo bueno y toma buenas decisiones, Dios se lo va a recompensar. Y este hombre empezó a llorar. No tuve dinero y la verdad no tenía un mercado atrás para darle, no hubiera querido hacerlo, pero una palabra, un abrazo. ¿Cuántos compañeros de tu trabajo están pasando por un momento difícil? El COVID ha sido un desafío para todos. ¿Cuántos desanimados? ¿Cuántos sin esperanza? ¿Cuántos fracasos matrimoniales? Y tú puedes ser la respuesta siendo influencia. ¿Y cuándo? Cuando Dios te lo diga. No hagas nada sin que Dios te hable. Por eso es importante que estés a cuentas con Dios. Haz la diferencia y serás influencia. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás y vamos a orar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Señor, gracias por cada hombre y por cada mujer que ha puesto de su esfuerzo, que ha sido humilde, que ha sido abnegado, que ha tenido buena actitud. Y por eso hoy muchos estamos aquí, porque alguien se dio sus derechos para hacernos sentir más valioso, importante, y fueron como tú. Señor, necesitamos que esta generación de niños, preadolescentes, jóvenes, la generación que está detrás de nosotros, impacte las diferentes esferas de la sociedad. Lo necesitamos, nos surge, pero necesitamos que te conozcan a ti
Ayúdanos aquí, Señor, a cada adulto que está aquí, empezando por mí, para enseñar a estos jóvenes que te amen a ti, que amen tu palabra, que deseen tiempos de intimidad contigo. Nos han enseñado desde pequeños que la oración es hablar contigo, pero nos hemos quedado en que hablar contigo es que nosotros decimos y nos vamos, y el diálogo contigo es que nosotros hablamos y tú nos respondes y tú nos instruyes. Necesitamos una generación que te ore a ti y espere tu respuesta. Una generación que hable menos y escuche más. Una generación que se quiera levantar e impactar a aquellos que están en la calle y se están perdiendo sin ti. Pero necesitamos ser ejemplo de actitud, ejemplo de sacrificio, ejemplo de conocerte a ti.